Ok, entonces el día de hoy vamos a ver el tema 3, que es el texto literario. Ya vimos con ustedes el texto científico, que es el primero de los 4 que vienen en el examen Ceneval en este nivel bachillerato. Y hoy vamos a revisar el segundo, que es el texto literario, que es muy diferente al texto científico, ¿sí? Entonces voy a pedir que estés tomando notas, que estés anotando ideas, lo que tú creas importante. Y este es uno de los temas más largos, quizá lo tengamos que ver en 2 partes. Por todas maneras voy a tratar de ser muy breve y concisa para que nos alcance el tiempo y lo veamos en una sola presentación. Ok, como referencia vamos a analizar y como introducción este texto de Juan Rulfo, un escritor mexicano que se llama Diles que no me maten, ¿sí? Es una historia remontada a tiempos por allá de la Revolución, en donde Juan Rulfo nos habla de un hombre llamado Juvencio Nava, que era muy pobre, y que tenía unas cuantas vacas que en tiempo de sequía estaban a punto de morirse de hambre porque no había que comer y tuvo que ir, las llevó a un terreno que no era de él, donde el dueño no dejaba que sus animales pastaran, le prohibía que los dejara entrar a ese terreno porque no era de él, era de un señor llamado Guadalupe Terreros. Entonces, la historia versa cómo ese conflicto eh, por, por un asunto tan insignificante que era el que pastaran los animales de Juvencio en terrenos de Guadalupe, de Don Guadalupe, llevó a que Juvencio matara a Don Lupe. No les voy a decir más porque ustedes lo van a leer más tarde a profundidad. La otra parte de la historia consiste o trata del exilio, de la huida de Juvencio Nava por escapar de la justicia que querían hacer por haber matado, por haber asesinado a don Guadalupe Terreros, el que no lo dejaba que sus animales pastaran. Ajá. Entonces, al final la historia, pues, dura él muchos años escondido en el monte, bajando, huyendo. Él mismo dice que como pues sí, era un asesino, ¿verdad? Pero era como él se compara con un animal que se esconde de la cacería. Entonces, al final se logra la justicia, o si es que se le puede llamar justicia, porque lo matan. También matan a Juvencio Nava. Entonces, las introduzco con esta historia, chicas, porque de eso tratan este tipo de textos, ¿sí? Repito, más tarde tú vas a hacer la lectura profunda de este texto, no te digo qué tipo de texto es, que tú lo vas a tener que identificar y vamos a analizarlo. De esto trata este tipo de textos, ¿sí, chicas? Trata del análisis de textos, trata, perdón, de analizar contenidos literarios, contenidos imaginativos, contenidos no reales, ¿sí? Bueno, Juan Rulfo ha sido uno de los escritores más queridos en nuestra tierra, en nuestro país, muy destacado por sus historias cortas pero profundas y que a la gente le han gustado mucho. Ajá. Entonces, este tipo de literatura en general, no solamente la de Juan Rulfo, sino toda la que se base en este tipo de historias creadas por un autor eh, que las inventa, que las reconstruye, que pueden partir como base de una realidad, pero son modificadas y alteradas de acuerdo a su creatividad. Uh-huh. Entonces, la característica principal de este tipo de textos es que surgen de la ficción, de la imaginación creadora, pues, de un autor. Nada es real, aunque a veces pareciera ser que la realidad supera la ficción, no es así. La literatura fantástica o ficticia sigue siendo más increíble que la realidad. Siempre hay elementos imposibles de ser reales. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí les presento una imagen muy característica de lo que estamos hablando. El escritor inventa, recrea
nos cuenta esas historias que nos trasladan a esos mundos tan interesantes, ¿verdad? Nos puede trasladar una guerra, una batalla sin fin, nos puede trasladar a un mundo mágico, nos puede trasladar a tantas historias de las que seguramente hemos sido parte, en donde lo importante como lector, nosotros, ojo chicas en esto, es que logremos meternos a ese mundo y ser parte de él. Ajá. Obviamente este tipo de literatura la vamos a leer muy diferente a como leemos un texto científico. En el científico tratamos de concentrarnos, de aprender datos, memorizar información, acomodar ideas. ¿Me explico? Aquí no. Aquí vamos a meternos en la historia, vamos a trasladarnos a ese pueblo del que nos habla Juan Rulfo. Vamos a ir a ese momento, a ese espacio, vamos a imaginar los personajes, vamos a imaginar lo que ocurre ahí, cómo huele, cómo se ve. Vamos a tratar de describir esas emociones que tienen los personajes, esos sentimientos que los lleva a hacer o actuar de tal o cual manera, ¿sí? Cuando tú logras eso, habrás hecho una buena lectura de este tipo de texto literario o imaginativo. Hago esa aclaración, ¿ok? Se les llama de ambas formas, incluso puede llamársele de 3 formas: texto literario, texto imaginativo o inclusive literatura de ficción. Es lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Y lo enfatizo porque luego a veces queremos que nos venga en el examen con todas las palabras tal cual las vimos aquí en clase y no es posible. Tú tienes que tener la capacidad de entender que las palabras, los significados pueden decirse de forma distinta, pero aludir a lo mismo. Ok, bueno, entonces esa literatura, chicas, esta literatura de ficción, este grupo de obras literarias o imaginativas se clasifican a su vez en 3 géneros literarios por excelencia. Hay quienes piensan que tiene unos 2 más, hay autores que piensan que son 4, no 3, pero yo creo que sí hay 3 que lo definen mejor: la épica, la lírica y la dramática. Toda la literatura de fantasía, de ficción, entra en uno de estos 3 moldes, por así decirlo. Se clasifica en uno de estos 3 grupos. Y nosotros vamos a enfocar en específico a la épica porque es de la que más nos alude y nos viene en el examen Ceneval. No obstante, te voy a describir brevemente estas 2, puesto que damos por hecho que tú vas a ir a la universidad, que tú estás preparándote no solamente para pasar un examen, sino para que el día de mañana, más bien en 5 meses, siendo específica, tú llegues a la universidad con un buen nivel, ¿sí? Parece que se cortó un momento la transmisión, ya estamos otra vez aquí. Muy bien, entonces, ¿qué características tiene la épica? En este grupo de obras, chicas, fíjense bien, aquí va a entrar todo lo que tenga narración y descripción, todo lo narrativo, descriptivo. Estas 2 formas discursivas nosotros ya las vimos, ya vimos la descripción y la narración, cuando vimos los elementos. Entonces, en este grupo tenemos ese tipo de historias narradas. El autor nos cuenta algo que ya pasó, un suceso ya ocurrido, y generalmente lo combina con descripciones, ¿sí? Lo que hice ahorita al introducirnos al tema, que hice este pequeña síntesis de la obra de Juan Rulfo, tenía estos 2 elementos. Si se acuerdan, narré, les conté la historia, eso es narrar, y también les describí el lugar un poquito, ¿sí? Entonces, hay estos 2 elementos. Por lo tanto, da la apariencia o la impresión que pertenece al pasado, porque algo que se nos cuenta es porque ya pasó. Si no sería una anécdota en tiempo presente, pero algo que ya sucedió, algo narrado, pues pertenece al pasado, valga la redundancia. Y aquí vamos a tener ahorita algunos subgéneros específicos de la épica. Ahorita me regreso a la épica. Antes de profundizar en ella,
que es la que, repito, nos importa y nos interesa, déjenme les platico brevemente de estos dos. En la lírica tenemos este grupo de obras donde predomina lo poético, donde hay emociones y sentimientos. Aunque la poesía es el género por excelencia de este grupo de obras, tenemos también odas, las canciones son parte de este grupo, las reflexiones, todo lo que sea producto de la emoción y del sentimiento pertenece a la lírica, ¿sí? Aquí no se nos cuenta una historia, se nos comunica una emoción. El autor no nos cuenta una narración. El autor nos comunica un estado de ánimo, un sentimiento respecto a Dios, respecto al amor, respecto a la vida misma, a la poesía misma, ¿sí? Pero no hay historia, hay un sentimiento. Me siento así, el amor es esto, la vida es esto, Dios es esto. Eso es lírica. Siempre pertenece a la subjetividad, ¿sí? Probablemente más adelante esté agregando un video específicamente de la lírica. Me lo han estado pidiendo algunos de sus compañeros. Como por cultura general, no es probable que te vengan del examen. Es muy poco probable, pero te lo voy a anexar al final del curso si nos sobra tiempo para que tú tengas esa información para la universidad, no para el examen, ¿ok? Y en la dramática tenemos ese grupo de obras que pertenecen al teatro. Este género se pensó en que lo viéramos representado en una puesta en escena, no que lo leyéramos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando William Shakespeare hizo Romeo y Julieta, la escribió de tal modo que se representara en el teatro a través de diálogos directos, acotaciones, escenas. Ajá. No para que se leyera, porque son diálogos directos. Un diálogo directo es un guión teatral donde cada personaje cobra vida en el momento que se lee. No sé si han participado de una historia de teatro o de un guión teatral donde viene Juan, 2 puntos, y lo que habla Juan. María, 2 puntos, y lo que dice María. Ah, ok, entonces ahí no hay narrador. Si acaso aparece un narrador es entre escena y escena en cada acotación, pero no se está narrando la historia, se está presentando de modo tal que tú vayas y la veas a un teatro, ¿sí? En este tipo de obras hay mucha tensión, mucha acción, siempre hay conflicto entre buenos y malos, ricos y pobres, libertad, esclavitud, no sé, siempre hay tensión, siempre hay tensión. Clásico Romeo y Julieta, pues ahí la tensión es provocada por el odio y el amor entre dos personas que están dispuestos a todo por estar juntos, y el odio por la rivalidad de ser Montescos y Capuletos, y eso es la dramática. Aquí tenemos 3 subgéneros también específicamente que se derivan de la dramática, lo que es el drama, la tragedia y la comedia. En estos 3, lo que los diferencia va a ser el final, el desenlace. En el drama puede haber ambos finales, puede ser triste o puede ser feliz, pero es por elección. O sea, los personajes deciden si perdonarse y estar juntos siempre. Los personajes deciden si separarse, no perdonarse, pero ellos lo deciden. En el drama es tan emocionante porque nos tiene a la expectativa de cómo va a terminar esa historia, ¿sí? Típicas telenovelas. No sabemos. Pero en la tragedia siempre vamos a suponer de antemano, desde siempre, que el desenlace va a ser trágico, ¿sí? Y nadie puede cambiar ese cruel destino de una muerte al final, de un destierro, de la cárcel, de la locura, de la demencia, ¿sí? Tragedia. Y por último, la comedia. En la comedia siempre se resuelve también anticipadamente con un final feliz. Nadie lo puede cambiar, se suscitaron problemas por malos entendidos, por equívocos, pero al final siempre hay un final feliz. Esa es la comedia. Entonces, repito, tú lo vas a ver esto principalmente en el teatro, pero sí es bueno que lo sepas. ¿Por qué? Repito, vas a la universidad. Muy bien, chicas. Ok, vamos a especificar estos subgéneros de la épica.
que son los que nos competen el día de hoy. Muy bien. En la épica, o también conocida como ficción narrativa, tenemos, ya dijimos que todo lo que es narrado, contado, y una combinación muy, muy simultánea con descripciones, ¿sí? Aquí el autor nos cuenta, nos describe. Nos cuenta, nos describe. Ellos estaban ahí, un par de enamorados, en ese muelle, en un bello atardecer, donde el sol se unía con el mar. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Narrando y describiendo, simultáneamente. Entonces, vamos a ver aquí solamente estas formas épicas, que puedes tú entender como subgéneros de la épica, o como formas épicas, o como formas narrativas, ¿sí? Y bueno, de los más importantes tenemos la novela, ¿sí? La novela y el cuento posiblemente sean los más importantes de este género. Bien. Ok. Discúlpenme que de repente se desconecta un poco del internet. Tengo poca señal, pero vamos a continuar. Ok. En la novela, fíjense bien, voy a dar palabras claves que te van a permitir recordarlo para que no te informes con tanto contenido, para que no tengas mucha información. En la novela hay un macrocosmos, macro. ¿Qué es macro? Algo grande, desmesurado, mucho. Cosmos es un mundo, un universo. Entonces, en la novela se nos presenta una historia larga con muchos personajes, una historia, una trama muy compleja. Puedes leer novelas de hasta 600, 800 páginas. Hay muchos personajes, los tíos, los parientes, los amigos, los ambientales, y es interminable. La novela, otra característica es que suele ser más creíble que el cuento. Vamos a introducirnos de una vez al cuento. En el cuento, por el contrario, microcosmos, historias cortas, pocos personajes y temas más fantásticos que acá. ¿Sí? Acá es común que hablen los animales, por ejemplo. Acá no tanto. Aunque no es una regla, no es una excepción, no es común. ¿Ok? Entonces aquí hay pocos personajes. Piensen en tu cuento favorito de la infancia. 5, 6, máximo 8 personajes. Son pocos y la trama es muy corta. En la leyenda tenemos una historia que parece cuento porque no es larga, pero la característica principal de la leyenda es que se origina en la tradición popular. Es decir, no sabemos si fue real o no, pero es propiedad de la gente y de la cultura esa historia. Ellos la inventan, el pueblo la inventa, el pueblo la recrea, la aumenta, la modifica y la transmite de generación a generación. ¿De acuerdo? Esa es la leyenda. Entonces aquí tú vas a encontrar ese tipo de conectores donde te dan por hecho este supuesto. Te presentan datos como cuenta la gente en tal pueblo, o hasta la fecha en Uruapan el diablo sigue bajando a tomar agua a la barranca del Cupatitzio, ¿no? Por eso está su rodilla. O los ancianos aún siguen pensando que esa es una leyenda, ¿sí? Son de tradición popular. La epopeya parecen cuentos también, o pudieran parecer novelas, pero aquí el asunto tiene que ser lo bélico, la guerra. Siempre, para que sea epopeya, la temática es la guerra. De marcado carácter nacionalista, patriótico, siempre hay un héroe que pocos o nadie puede vencer, casi casi es inmortal. Y bueno, por citar ahí algunos, tenemos las más grandes epopeyas de todos los tiempos, la Ilíada y la Odisea de Homero, ¿sí? Llevado a la pantalla grande, Troya. Ajá. El asunto, guerra. El héroe Aquiles fue inmortal, de marcado carácter nacionalista, patriótico en esta versión, ¿sí? Tenemos la fábula también. La fábula, chicas, es una historia súper cortita, mucho más corta que el cuento, breve, en donde generalmente actúan animales o seres inanimados, pues cosas, objetos, plantas, no sé, que al final nos dan una enseñanza de tipo moral. Esa es una moraleja.
la liebre y la tortuga, por ejemplo, ¿no? Que se iban a jugar unas carreritas, dijo la liebre, de aquí que llega la tortuga me echa un sueñito, y le terminó ganando la tortuga porque se durmió la liebre. Entonces, ¿cuál es la moraleja? No te confíes, no subestimes a los débiles porque te pueden dar una sorpresa, ¿ok? Y por último tenemos el mito, chicas. En el mito es una narración que busca darle explicación a hechos que no tienen explicación o a preguntas que no tienen respuesta en la que estemos en común. Ajá. Es decir, desde siempre ha habido preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Quién nos puso aquí? ¿Quién hizo esto que vemos? ¿Cuándo nos muramos? ¿A dónde vamos a ir? Y siempre el hombre ha buscado sus respuestas, ¿sí? Hasta la fecha muchos hombres siguen buscando respuestas a las grandes interrogantes. Muchos hemos encontrado una respuesta absoluta y total en Dios como única verdad, pero lo cierto es que las culturas, los pueblos, siguen creando respuestas a verdades que ellos no encuentran, o para las verdades que ellos no encuentran, para las preguntas que ellos no encuentran una respuesta. Ese es un mito. Ejemplo de esto tenemos la literatura prehispánica, por ejemplo, aquí en nuestros ancestros fueron muy dados a creer en mitos, de ahí viene el concepto mitotero, porque de todo tenían respuesta. Hasta la fecha somos culturas que si no sabemos no lo inventamos, ¿ah? Si no tenemos una respuesta, la ideamos, la pensamos e incluso la damos por verdad y se convierte en un ritual y esto es parte de la cultura y de la tradición del mexicano. Y así de perdidos andamos, ¿verdad? Que muchos le han hallado la gracia y lo bello a este tipo de literatura, pero mucha de ella salió simplemente del ocio y de la superstición. Entonces hay que ser muy cuidadosos en lo que creemos como verdades, porque no todo mito es una verdad. Y muchas veces estamos fundamentando nuestras creencias más que en verdades en mitos. Entonces, bueno, por ahí dejo la reflexión. Muy bien. Esas son las formas épicas. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que analizar en un texto? Vámonos rápido en este tiempo que me queda. En un texto literario vamos a analizar primeramente, aparte de la trama que ahorita vamos a explicar, los personajes, ¿sí? Te voy a pedir que cuando leas un texto allá en el examen, subrayes con lápiz los personajes y que los trates de definir. Ahí te da la indicación de que no rayes el cuadernillo, ráyalo y después le borras, ¿sí? Porque es una manera de que no te pierdas. ¿Me cierras la puerta, por favor, mi amor? Que se escucha mucho ruido. Es una manera de que no te pierdas, ¿sí? Y ya que los subrayes, analiza cómo se comportan y trata de definirlos en una palabra. Ah, ok, Juvencio se está comportando obsesionado o se está comportando orgulloso. Trata de definirlos en una palabra, ¿sí? ¿Y qué tan importantes son? La importancia es una de las 3 formas en las que se puede analizar un personaje. Podemos analizarlo respecto a la importancia, respecto a la función o respecto a la caracterización. Ahorita te voy a pedir que nada más te enfoques en la importancia, que es por lo que nos llegan a preguntar en el examen Ceneval. ¿Qué tan importante es? Ah, ok, pues los que aparecen en toda la historia, de principio a fin, que sin ellos no sucedería lo que sucede o ocurre en la historia, esos son los personajes principales. Ojo, porque no necesariamente es uno, o no necesariamente son 2, ¿sí? Si hay varios que tienen importancia en la acción a lo largo de la trama, no importa que sean 5, ¿ok? Porque luego los confundimos con protagonistas y antagonistas, que esos generalmente sí son máximo 2. Los secundarios se ven afectados por los que hacen los principales, ¿sí? O sea, si estos de acá, si Juvencio mató a Don Lupe, ¿a quién afectó? Ah, ok, a su hijo. Ok, ¿quién más apareció por consecuencia de lo que hacen estos? Ah, ok,
pues un coronel que llegó ahí a hacer venganza. Bueno, ya no les voy a contar más porque si no ya no van a quererla leer. El ambiental, los ambientales están de relleno, literalmente no hacen nada, solamente aparecen haciendo y creando ambiente. Lo que hagan o dejen de hacer no afecta la trama, no determina la trama y por lo tanto no son importantes, ¿sí? El guardia que está en la fiesta, los invitados de la fiesta, no sé, la gente en un mercado, todo eso son ambientales, no aparecen mucho. Los momentos de la acción, ahora sí vamos a la trama, chicas. En todas las historias de ficción, en la literatura fantástica, vamos a encontrar estos momentos en la mayoría de las historias. Se puede omitir algunos, sí, pero toda buena historia bien hecha tiene que tener estos 3 momentos principalmente, ¿sí? En todas las historias va a haber un punto de partida, una exposición, un planteamiento, que es donde empieza el problema. Fíjense bien cómo se define, porque eso lo va a hacer que ustedes lo identifiquen con facilidad. En todas las historias va a haber un problema. Vamos a partir de eso. Ok. ¿En qué momento se plantea el problema? Como ejemplo voy a poner una obra de dramática, que en este caso es la que vengo refiriendo, Romeo y Julieta. ¿Dónde empezó el problema en Romeo y Julieta? El problema empezó cuando ellos se conocen, pero se dan cuenta que ella es Montesco, que ella es Capuleto y él es Montesco, perdón. Ahí empezó el problema, porque de eso va a tratar toda la historia. ¿Cómo resolver ese problema? Puesto que es lo que les impide estar juntos, ¿sí? Entonces, no empezó el planteamiento en la fiesta, porque inicia con una fiesta, no. El planteamiento empieza cuando se da a conocer el problema. Todo lo que ocurre en la historia, todo esto es el desarrollo. ¿Qué es lo que hacen ellos para tratar de resolver ese problema? Y al final se resuelve el problema. En ese caso específico se resolvió con la muerte, ¿sí? Ese es el desenlace. En definición, se entiende como el momento en que se resuelve el problema. A veces, como consecuencia del desenlace, surge acá otro nudo importante. Pero lo cierto que esta es una consecuencia. El desenlace estuvo acá. Por ejemplo, cuando se murieron ellos, como consecuencia, se reconciliaron las familias. Y muchos llegan a pensar que la reconciliación fue el desenlace. No, el desenlace fue cuando se murieron ellos porque se acabó el problema, ¿verdad? Ahora, a lo largo de la historia hay momentos emotivos que le dan intensidad y emoción, tensión, perdón. Se les conoce como nudos. Aquí los puse. Son pequeñas clímax, pequeños momentos que suben la tensión como en las telenovelas, ¿no? Cada que se cierra un capítulo, sube la tensión y se pone bueno, pero ya te dicen, mañana seguimos, ¿no? Y otra vez, pareciera ser que ya están juntos y algo pasa y vuelven a separarse. Ya van a estar juntos al fin los enamorados y surge un chisme, surge un malentendido, surge algo. Son nudos, pero siempre hay un nudo mayor que se llama clímax. Este es el momento más importante de todo el desarrollo. Es el momento que va a determinar el desenlace, ¿sí? Es un nudo mayor, el clímax, el más importante, el momento de mayor tensión, de mayor emoción en una historia. ¿Sale, vale? Al conjunto de estos momentos que acabamos de ver se le conoce como trama, ¿ok? Bueno, vamos terminando. ¿Qué otros elementos tienes que analizar? El espacio o el contexto. ¿En qué lugares se está desarrollando la acción? ¿Sí? ¿En qué lugares? ¿Es un pueblo? ¿Es una escuela? ¿Es una iglesia? Es el contexto. ¿Es abierto o cerrado? ¿Está al aire libre o está bajo 4 paredes? Ajá. Si es en un campo, pues es abierto. Si es dentro de una iglesia, por ejemplo, es un evento cerrado. Es un evento cerrado. Y bueno, en todas las historias puede haber escenas que cambien el espacio y el contexto, ¿sí? O sea, en una misma historia puede haber varios espacios, porque en un momento es en un lugar y en otro momento es en otro. El tiempo se refiere al contexto temporal al que pertenece la historia,
¿sí? ¿A qué tiempo se remonta esa historia que nos cuenta William Shakespeare? Ah, pues quizás hasta la Edad Media, hasta allá. Es una historia muy antigua, por ejemplo, por decirlo así. Pero hay otras historias que se remontan todavía más allá, en la antigüedad, otras en la revolución, en la independencia, dependiendo, ¿verdad?, cuál sea el escritor y a qué cultura pertenezca o a qué literatura pertenezca. Por eso es que la literatura se ha dividido, así como la historia también. Hay literatura antigua, literatura moderna, literatura contemporánea. Y ya dentro de la contemporánea hay otras clasificaciones, pero aquí se refiere al contexto temporal específico. El ambiente son las circunstancias que rodean la historia. Psicológico o físico. ¿Qué circunstancias rodean la historia? Psicológicamente puede haber circunstancias de tensión, por ejemplo, circunstancias de pasión, circunstancias de ambición, de venganza. Y físicamente hablando, pues es aquello que el ambiente físico determina. Un ambiente físico de pobreza, un ambiente físico escolar, un ambiente físico campestre, ¿sí? A lo físico se refiere. Y por último tenemos aquí el narrador. ¿Quién nos está contando la historia? ¿Quién cuenta la historia? Imagínense esa misma historia que les conté en un principio, yo la conté como una narradora omnisciente, ¿sí? Yo la conté como una narradora que sabe todo lo que pasa, hasta lo que sienten y piensan los personajes. Y a veces así las puedes encontrar en los libros. Pero hay veces que esa misma historia la cuenta el protagonista. Imagínense esa historia contada por Juvencio Nava o por el Coronel o por Guadalupe Terreros. Ah, pues sería diferente, ¿verdad? Si fuera por Juvencio Nava, ¿cómo sería? Yo estaba ahí cuando de repente llevé a mis animales a pastar y don Lupe me dijo y yo le dije, entonces empezamos cuando de repente vino mi hijo. Entonces él está contando su propia historia, que no es el caso de la que les conté yo ahorita, ¿verdad? Ese sería protagonista. Él cuenta la historia en la que él es el personaje más importante. Y el personaje testigo, él narra en tercera persona de lo que ve que sucede. Ajá. Ese es un personaje poco común, un narrador poco común. También aplica cuando alguien cuenta lo que alguien más le contó. En la antología vamos a ver un cuento corto sobre el corcholata, donde el que está narrando es el nieto de algo que le pasó al abuelo, pero lo que nos está contando el nieto son las aventuras del abuelo. Entonces él es un personaje testigo nada más, auditivo testigo. ¿Ok? El más común es el omnisciente. Perdón. Ok. Se me cortó un momento la conexión. Creo que con esto que sepamos, chicas, por ahora es importante. Con estos puntos revisados el día de hoy podemos hacer un análisis de un texto literario sencillo, pero completo, o de los elementos más importantes. Ajá. Entonces hay que tomar en cuenta todas las sugerencias que les hice desde un principio y para que pueda quedar mejor aprendido hay que repasarlo y hay que practicarlo a través de la lectura de un texto. Y cada vez que tú estés leyendo un texto literario, trata de identificar cada uno de estos sonidos. Muy bien, pues por hoy fue todo. Voy a cortar esta transmisión. Continúo con ustedes, chicas. Sí, está bien.